Bendiciones a todos, espero que todos ustedes estén bien. Hoy vamos a estar empezando un nuevo estudio en el libro de Hechos. Y hoy vamos a leer Hechos capítulo 1, versículos 6 a 11. Pero primero oremos. Padre, de nuevo te damos gracias, Señor, por la libertad que tenemos para estudiar tu palabra. Dios, gracias por tu palabra, gracias por ella, porque ella nos ayuda, Señor, a conocerte más y a ser más y más como Jesús. Entonces, Señor, te pido que pongas tus palabras en nuestros corazones y en nuestras mentes. Ayúdanos, Señor, a aplicar todo de lo que aprendamos en este estudio, Señor, a nuestras vidas. Señor, ayúdanos a ser siervos fieles, Padre. Te queremos adorar en espíritu y en verdad. Te queremos servir, Señor, con rectitud de corazón. Entonces te pido que nos ayudes y que nos bendigas con más sabiduría y con más entendimiento, Señor, para que podamos aplicar toda tu palabra a nuestras vidas. Te amamos, te bendecimos, te glorificamos. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, hablando del contexto de Hechos, en el libro de Hechos, la Biblia nos habla de los acontecimientos de la iglesia antigua inmediatamente después de la ascensión de Jesús al cielo. Entonces Jesús, Él fue resucitado de entre los muertos y por un tiempo Él estuvo con sus discípulos enseñándoles y guiándoles y también demostrándoles que Él de verdad estaba vivo. Entonces después de ese tiempo Jesús ascendió al cielo. Entonces sus discípulos y los primeros cristianos, ellos empezaron a compartir el evangelio, las buenas nuevas de salvación con los demás. Entonces en Hechos la Biblia nos habla de lo que pasaba y de cómo Dios derramó su poder sobre la iglesia para avanzar su reino en Judea, Samaria, Galilea y hasta los confines de la tierra. Entonces yo creo que es muy importante que todos los cristianos estemos muy familiarizados con el contenido de este libro, porque hay muchas cosas que podemos aprender y aplicar a nuestras vidas en Hechos. Porque el Dios que se aparece en Hechos es el mismo Dios de la iglesia en 2023. Dios, Él no cambia y por eso podemos confiar en Él. Y por eso podemos aprender mucho de las prácticas y de las costumbres de la iglesia antigua que se detallan en el libro de Hechos. Entonces vamos a empezar aquí en versículos 6 a 8, en Hechos capítulo 1. Dice la palabra del Señor. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ok, los discípulos, ellos le preguntaron a Jesús, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Entonces ellos querían saber básicamente si Jesús iba a restaurar el reino de Dios en Israel. En otras palabras, es probable que lo que ellos querían preguntar era si Cristo iba a liberar a Israel del yugo romano, porque el imperio romano estaba dominando a Israel en ese tiempo. Y entonces ellos querían saber si Jesús iba a liberar a Israel de los romanos y también si Él iba a establecer el reino de Dios en Israel sobre todas las naciones de la tierra. Y sin duda alguna ellos estaban pensando en las profecías del Antiguo Testamento que hablaron de la restauración de Israel, porque es cierto que hay profecías en el Antiguo Testamento que hablan de un día cuando Israel no va a ser dominado por ninguna nación de la tierra y cuando el Mesías va a reinar abiertamente en Israel. Entonces ellos estaban pensando en esas profecías probablemente. Y bueno, ellos sabían muy bien que Jesús era el rey, que Él era el rey de Israel, que era el Hijo de Dios, que Él era el rey del universo, pero todavía ellos tenían una perspectiva terrenal
de su reino, porque ellos pensaban que Él iba a destruir y a botar a los romanos, pero Jesús no vino a hacer eso. Jesús vino a salvar a los romanos. Y obviamente, al fin del mundo, Él va a juzgar a todos. Pero no solo va a juzgar a los romanos, ni a los incrédulos, también nos va a juzgar a todos nosotros los cristianos para darnos nuestra recompensa. Él es el juez de todos los seres humanos, los vivos y los muertos, los cristianos y los incrédulos. Y todos nosotros debemos estar preparados para aquel día. Entonces Jesús, Él les respondió: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Wow, eso es muy importante recordar, porque muchas veces a nosotros nos gusta pensar en como la venida de Cristo, y eso es muy importante. Todos debemos estar preparados para su venida. Pero mis hermanos y mis amigos, no podemos saber con exactitud cuándo Cristo va a regresar del cielo a la tierra. Dios el Padre tiene esa autoridad. No es nuestra responsabilidad saber cuándo Dios va a salvar al mundo o cuándo Él va a venir para conquistar a sus enemigos y para juzgar a todos. No es nuestra responsabilidad saber el día ni la hora. ¿Ok? Es nuestra responsabilidad compartir el Evangelio con los demás y avanzar el reino de Dios en nuestras vidas, en la vida de nuestra familia y en nuestras iglesias, y estar preparados porque no sabemos cuándo Cristo va a regresar de nuevo. Y eso nos debe consolar, saber que Dios el Padre tiene control, porque si nosotros tuviéramos control, entonces sería un desastre. Nosotros acabaríamos con todo porque no somos Dios. La sabiduría es suya. Él sabe todo. Él creó este universo. Él ha redimido a todos los que creen en Jesús. Él es el Salvador y nosotros no lo somos. Dios tiene control y podemos confiar en Él. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué Dios no ha salvado a esta persona? ¿Por qué Dios no ha salvado a mi nación? Pero mi amigo, mi amiga, entiende bien que Dios sabe lo que está haciendo. Podemos confiar en su tiempo y en su voluntad para este mundo. Y Jesús, Él también les dijo a sus discípulos que recibirían poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mis hermanos, no debemos estar pensando tanto en la política ni en cosas terrenales. Obviamente tenemos una vida en este mundo, tenemos que cuidar a nuestras familias, tenemos que trabajar. Y yo creo que los cristianos debemos estar involucrados en la política. Debemos votar y apoyar a los políticos que son buenas personas. Y también debemos orar por el gobierno de Panamá, por el gobierno de los Estados Unidos, por todos los gobiernos del mundo. Eso es nuestra responsabilidad. Pero cuando estamos pensando más en cosas terrenales que en cosas celestiales, entonces nos equivocamos. Debemos buscar el reino de Dios sobre todo. Y Jesús, Él nos promete que tenemos el poder del Espíritu Santo. Pocos días después de cuando Jesús ascendió al cielo, el Espíritu Santo vino sobre los discípulos y ellos de verdad recibieron poder para predicar y para aguantar la persecución y para avanzar el reino de Dios en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en Galilea y hasta los confines de la tierra. Porque el libro de Hechos empieza en Jerusalén y termina en Roma, cuando Pablo estaba predicando el Evangelio allí. Y hasta el día de hoy, miren dónde estamos. Los que me están escuchando probablemente todos son de Panamá. Entonces nosotros estamos en el otro lado de la tierra. Y el Evangelio ha llegado hasta aquí. Porque siervos fieles de Dios decidieron obedecer este mandamiento de Jesús, de ser sus testigos hasta los confines de la tierra. Entonces, mis hermanos, es nuestra responsabilidad ser testigos de Jesús
en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, en nuestras iglesias aún. Porque aunque hay muchos cristianos en la iglesia de hoy, también hay incrédulos que llegan a las puertas de nuestras iglesias para entender más de Dios, porque tienen necesidades y debemos estar dispuestos a compartir el Señor Jesús con ellos. Nosotros somos el testigos del Señor Jesucristo y eso es una gran responsabilidad. Y por eso no debemos estar distraídos por cosas que no son muy importantes. Ok, continuando aquí, leyendo versículos 9 a 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a él 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ok, hay muchas cosas que podríamos abordar con respecto a este pasaje, pero me quiero enfocar solo en lo que los ángeles le dijeron a los discípulos. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Mis amigos, el Señor Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Salvador, Él va a regresar al mundo. Jesús viene, mis hermanos, y debemos estar preparados para aquel día glorioso. Y los primeros discípulos y cristianos, ellos tenían esta esperanza en sus corazones todo el tiempo, todos los días de su vida. Y aún murieron todavía esperando la venida del Señor Jesucristo. Y hoy estamos viviendo 2000 años después de sus vidas y de la ascensión de Jesús. Y bueno, esta promesa no ha cambiado. Como ya hemos visto, Dios, Él no cambia, su carácter no cambia, sus promesas no cambian. Aun cuando el mundo se acabe y cuando el universo se acabe, la palabra de Dios permanece para siempre. Su palabra es eterna, sus promesas son eternas. Podemos confiar en Él, que Jesús de verdad va a regresar de nuevo. No podemos ver a Dios cara a cara, pero por eso la palabra dice que vivimos por fe y no por vista. Entonces Cristo, Él va a regresar, y quiero animarles, mis hermanos, mis amigos, que hoy es el primer día del resto de nuestras vidas. Puede ser que no hayamos servido a Dios con todo nuestro corazón, pero hoy podemos arrepentirnos de ese pecado. Hoy podemos confesar que queremos servir a Dios con todo nuestro corazón, que queremos amar a Dios de todo corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. Queremos servirle, queremos glorificar su nombre. Y eso es el deseo de todos los cristianos, de verdad. Servir a Dios y amarle sobre todo. Pero tenemos que luchar contra la carne, tenemos que luchar contra el mundo y contra el diablo, contra las tentaciones y el pecado que a veces nos arrastra. Tenemos que confiar en Dios, mis hermanos, que Cristo va a regresar. La palabra dice que sus misericordias son nuevas cada mañana y que su fidelidad es grande. Entonces, si no has vivido para Dios con todo tu corazón hasta el día de hoy, te puedes arrepentir de eso. Y Dios te va a recibir con los brazos abiertos. Este mismo Jesús, que fue tomado de los discípulos al cielo, Él va a venir de nuevo. No como un bebé humilde, en una pesebre. Él va a venir como el Rey, que va a juzgar a los muertos y a los vivos. Y, bueno, yo no sé de ustedes, pero yo quiero escuchar en aquel día: bienvenido al cielo, mi buen siervo y fiel. Gózate en el gozo de tu amo. Eso es lo que yo quiero escuchar algún día, mis hermanos, cuando Cristo
venga de nuevo. Entonces, tenemos el poder del Espíritu Santo. Dios siempre nos va a acompañar. Sus misericordias son nuevas cada mañana. No tenemos una excusa, ninguna excusa, para no servir a Dios de todo corazón. Podemos confiar en Él. Y mis hermanos, si quieren aprender cómo debemos vivir y cómo debemos portarnos, les animo que lean el libro de Hechos de nuevo. Si no lo han leído en primer lugar, entonces léanlo. Y si lo han leído muchas veces antes, entonces léanlo de nuevo. Y vean cómo debemos responder al Evangelio. Vean cómo debemos vivir para Jesús hoy en día. Porque estos primeros discípulos y cristianos fueron de gran ejemplo para nosotros en cuanto a cómo debemos vivir para el Señor, en cuanto a cómo debemos ministrar a los demás. Espero que este devocional sea de mucha bendición para todos ustedes y que Dios los guarde y los bendiga abundantemente en nuestro Señor Jesucristo, hoy y para siempre. Amén.